Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 240. El título de hoy es Simplemente Amor. La gobernadora de la prisión era una joven afroamericana que impresionaba mucho, dinámica y elocuente, conocida como la jefa Jennifer. Nuestro equipo se reunió al principio de la visita con la gente que llevaba a la prisión. La jefa Jennifer nos dio la bienvenida con estas palabras: saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos contó que había 2.5 millones de personas encarceladas en los Estados Unidos y cada uno de ellos costaba al contribuyente americano $24,000 al año. Solo el 3% de ellos permanecerían en prisión por el resto de su vida, mientras que el 97% de ellos serían reinsertados de algún modo en la sociedad. Por esa razón, continuó diciendo, había una buena motivación civil para querer ver cambios en sus vidas, además del propio deseo de ella como cristiana de que los reclusos experimentaran la redención. La prisión no era dirigida solamente con justicia, sino también con amor. Todas las malas actitudes y acciones eran confrontadas con amor. No se hablaba con palabrotas ni se hacían grafitis y tenían un comportamiento respetuoso que habían aprendido. Pasamos algo de tiempo con un grupo de hombres que habían terminado de hacer alfa hacía poco allí y escuchamos sus testimonios de vidas cambiadas. Dios es amor y también es justo. En su libro Justicia con Amor, Nicholas señala que la justicia es una parte constitutiva necesaria de toda concepción del amor que se haya formado adecuadamente. Así es, muy bien. Bueno, vamos ahora a hacer una lectura bien especial y la vamos a hacer en Proverbios capítulo 21. Vaya abriendo allí su Biblia y busque Proverbios capítulo 21. Quiero invitarle que leamos desde el versículo 5 hasta el versículo 16. Lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios capítulo 21, versículos del 5 al 16. Recuerda que lo estaremos leyendo en la Palabra de Dios para Todos. Los planes cuidadosos tienen éxito. Los que se hacen de afán llevan al fracaso. Si engañas para volverte rico, tus riquezas pronto desaparecerán y te llevarán a la muerte. La maldad de los malos acabará con ellos, pues se niegan a practicar la justicia. Los perversos siempre están tratando de engañar a los demás, pero la gente buena es honesta y justa. Es mejor vivir en un rincón en la azotea que en casa grande con mujer regañona. La gente mala es cruel. Jamás tiene compasión de sus semejantes. Castiga al irrespetuoso y eso servirá de ejemplo para los demás, pero una pequeña reprimenda es suficiente para que el sabio aprenda. El justo Dios observa la casa del perverso y lo condena a la ruina. El que se niega a tenderle la mano al pobre tampoco recibirá ayuda cuando la necesite. Un regalo en secreto calma el enojo y una propina en secreto alivia la furia más grande. Wow. Libro de Proverbios siempre con su maravillosa sabiduría. Bueno, y esta lectura del libro de Proverbios nos da el primer punto, y el primer punto es la justicia y los pobres. Una sociedad sin justicia y sin imperio de la ley es un lugar aterrador donde vivir. Y eso lo estamos viendo. Lo han visto naciones como El Salvador, donde vivió mucho tiempo sin justicia y definitivamente se convirtió en un lugar aterrador donde vivir. Lo estamos viviendo en este momento en gran parte de la nación de Colombia, donde no se ha ejercido el imperio de la ley y por tal se convierte en ciertos sectores de Colombia como lugares aterradores donde vivir, donde se ponen bombas, donde secuestran, y ahí podemos darnos cuenta de lo terrible que es vivir sin justicia. El mal no tiene restricciones y en particular los pobres sufren. En muchas sociedades por todo el mundo vemos los terribles resultados de la falta de justicia. Lo nombramos anteriormente a dos de ellos, como por ejemplo, allá donde hay un Estado de Derecho bajo el imperio de la ley,
se da un doble beneficio. Cuando se hace justicia, se alegra el justo, se desalienta y tiembla el malhechor. Así es. Como dice la traducción bíblica, el mensaje: la gente buena celebra el triunfo de la justicia, pero para los trabajadores del mal es un mal día. Así es. La justicia lleva a una sociedad donde la gente se siente protegida y segura, especialmente los pobres. Una de las razones por las que puede que nuestras oraciones no sean respondidas es que no hemos oído el clamor de los pobres, de los más necesitados. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también sin que nadie le responda. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabe? Por eso es tan importante que podamos nosotros, los que podemos elegir gobiernos, los que podemos desarrollar o tenemos derecho al voto, que lo hagamos de la manera correcta, para que podamos elegir verdaderamente candidatos que puedan ejercer un Estado de Derecho bajo el imperio de la ley. Es muy importante que lo hagamos. Bueno, entonces vamos a hacer una oración bien especial. Señor, hoy oro porque haya justicia en todo el mundo, en cada país de nuestro amado planeta Tierra, Señor amado. Oro por aquellos que están intentando traer la justicia a lugares del mundo donde reina la injusticia. Oro para que Venezuela sea libre, Señor, de ese terrible genocida y narcotraficante que en este momento la gobierna, Señor. Oro para que Colombia también pueda ser libre, Señor amado, de ese hombre que está liderando a Colombia, Dios de los cielos, Señor glorioso, que lo que trae es maldad, iniquidad y perversión, Señor. Oro, Dios de los cielos, Señor, para que el pueblo cubano pueda ser libre, Dios maravilloso, Señor. Oro, Padre glorioso, Señor, para que aquellos que son atormentados por esos grupos terroristas como ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah y todos ellos, Señor amado, ellos puedan ser libres, Padre glorioso, Señor, y que pueda estos terroristas, Señor amado, estar bajo el imperio de la ley, Señor. Padre, oro para que en Colombia y en el mundo entero, Señor amado, puedan nuestros niños, nuestros jóvenes vivir, Señor amado, bajo la justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y quiero invitarte que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 23 y 24. ¿Sí? Recuerda que estamos en la palabra de Dios para todos. Pongo a Dios por testigo de lo que digo. Les doy mi palabra que la razón por la cual no he vuelto a Corinto es porque no he querido castigarlos ni causarles dolor. Esto no quiere decir que tratemos de controlar su fe, porque estamos seguros de que su fe es muy fuerte. Lo que queremos es trabajar junto con ustedes para que sean felices. Bueno, y ahora vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículos del 1 al 11. Continuamos con la PDT. Por eso decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los hago sentir tristes, ¿quién me alegrará después? Sino ustedes, a quienes yo he hecho sentir tristes. Les escribí para que al volver a verlos no me entristecieran, sino más bien me alegraran. Confiaban en que todos ustedes compartirían mi alegría. Cuando les escribí estaba triste, preocupado y lloraba, pero no les escribí para hacerlos sentir tristes, sino para que se dieran cuenta del gran amor y del cariño que siento por ustedes. Perdón para el que ofendió a Pablo. Si alguien me causó tristeza, no me la causó tanto a mí como a todos ustedes, al menos hasta cierto punto, para no exagerar. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona. Ahora deben perdonarlo y darle ánimo para que no se desespere con tanta tristeza. Por eso les pido que le demuestren su amor. Les escribí para probarlos, a ver si son obedientes en todo. Yo perdono al que ustedes perdonen, y mi perdón, si es que yo tenía que perdonar algo, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo. Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes.
Así es. El apóstol Pablo siempre con su también sabiduría y en su forma de expresar las cosas también. Bueno, la lectura de Segunda de Corintios, los pasajes que leímos, nos da como resultado el segundo punto de nuestro podcast de hoy, que se llama Simplemente Amor. Y el segundo punto de hoy es la justicia y el perdón. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a evitar las confrontaciones. Bueno, esto lo dice Luis González. A mí no me resulta difícil confrontar. Sí, el pastor Nicky Gumbel dice, a mí me resultan difíciles. O sea, él es todo lo contrario. No le gusta confrontar. No es simplemente el miedo del rechazo o no ser popular, también es el miedo que tengo que hacer la situación peor echando leña al fuego de la ira y el resentimiento. Lo que él quiere decir es que no quiere que ese problema a través de la confrontación se vuelva un problema mayor. Otros parecen disfrutar de la confrontación positivamente. Creo que me está hablando de mí. Si estamos deseando la confrontación, si nos parece fácil enderezar a los demás, corregirlos y criticarlos, es posible que no estemos actuando desde el amor. Totalmente, Pastor Nicky. Pablo amaba a los corintios y lo hacía profundamente. Por eso no rehuyó la confrontación. Su amor lo llevó a confrontar, aunque le causara gran tristeza, angustia de corazón y muchas lágrimas. Tanto así que escribió: les escribo con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Confrontar a las personas con la verdad puede ser muy doloroso. La verdad como cirugía puede doler, pero también sana. Las operaciones así deben practicarse con amor. No sabemos exactamente a quién o a qué se esté refiriendo Pablo aquí. Puede que fuera el que Pablo había denunciado en la primera carta a los Corintios, exactamente el capítulo 5, versículos del 1 al 5, que había estado viviendo con la esposa de su padre. Esto es un supuesto, recuerda. Pablo había insistido en que fuera expulsado de la iglesia, pero ahora está diciendo que este hombre ha recibido suficiente castigo. Los urge a perdonarlo y reconfortarlo, reafirmando su amor. Se ha hecho justicia y ahora es tiempo para la misericordia, la gracia y el perdón. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Por eso también hay una porción en la palabra, en el libro de Proverbios, que dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad. La verdad reemplaza o representa la justicia y la misericordia, el amor. Pablo es muy a menudo aquella persona que nos guía a perdonar. Y dice, a quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Cuando Pablo perdonó, olvidó. Casi ni se acordaba, ya ni se había, que si había algo de qué perdonar. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Debemos también aprender a perdonar, y cuando hablamos a perdonar, hablamos de borrar esa deuda que se genera con nosotros. Cada vez que alguien nos ofende es como si nos debiera algo. Y cuando perdonamos es como perdonar esa deuda. Una vez un amigo le recordó a Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja Americana, algo cruel que le había sucedido a ella hace muchos años. Parecía que Clara no podía recordar el incidente. El amigo le preguntaba insistentemente, ¿no recuerdas el mal que te hicieron? Y ella respondió calmadamente, no. Lo que recuerdo perfectamente es haber olvidado eso. El perdón es absolutamente vital para que tú y yo, que somos parte de la iglesia de Cristo, podamos vivir de la manera correcta. La falta de perdón es una de las maneras en las que el diablo puede entrar a una vida, a una relación de pareja, a una relación de padres e hijos, a una relación de amigos, ¿sí? Pues abre la puerta a las maquinaciones satánicas. El perdón es el que cierra la puerta al diablo para que Satanás no se aproveche de ninguno de nosotros, pues no ignoramos sus planes perversos en contra de nosotros. Entonces, no sé por lo que tú puedas estar atravesando o pasando, pero quiero recordarte que el perdón no es un beneficio para la persona que nos agrede o que nos ofende. El perdón es un beneficio para nosotros mismos, para que podamos estar
sanos en nuestro corazón. Vamos entonces a hacer una oración. Señor, ayúdanos a identificar las artimañas del enemigo. Ayúdanos a ser prontos en perdonar y amarnos los unos a los otros, bloqueando a Satanás fuera de la iglesia. Hoy coloco mi corazón, Señor amado. Yo quiero aprender a ser un hombre sin rencores, sin resentimientos, Señor amado. A no estar a toda hora, Señor, molesto por lo que la gente diga. Y si la gente tiene o no tiene la razón, tampoco molestarme, Señor amado. A aprender a perdonar y a no controlar lo que los demás digan, porque eso es imposible. Por el contrario, quiero ser un hombre dirigido por el Espíritu Santo, quien se preocupa porque el Espíritu Santo sea quien gobierne lo que yo digo, Señor, y lo que yo pienso. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos ahora al Antiguo Testamento. Vamos a leer ahora el segundo libro de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 31 y vamos a estar leyendo desde el versículo 2 hasta el versículo 21. Continuamos con la palabra de Dios para todos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos del 2 al 21. Ezequías estableció los turnos de los sacerdotes y los levitas para que cada uno sirviera de acuerdo a su trabajo, y así ofrecieran los sacrificios que deben quemarse completamente, las ofrendas para festejar, dieran gracias y cantaran las alabanzas y sirvieran en las puertas del templo del Señor. El rey dedicó parte de sus bienes para los sacrificios que deben quemarse completamente, cada día, a mañana y tarde, y para que los días de descansos, los de la luna nueva y los de las fiestas solemnes, tal como está escrito en la ley del Señor. También dio la orden al pueblo de Jerusalén de entregar a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que así pudieran dedicarse a la ley del Señor. Cuando la orden se divulgó, los israelitas dieron en abundancia lo primero de su cosecha, del vino, del aceite, de la miel y de todo tipo de productos agrícolas. Trajeron también la 10ª parte de todos los productos en grandes cantidades. También los que vivían en Israel y en otras ciudades de Judá trajeron la 10ª parte de su ganado y sus ovejas. Igualmente trajeron la 10ª parte de las cosas consagradas al Señor su Dios. Todo lo anterior lo colocaron en montones. La gente comenzó a formar los montones en el tercer mes y terminó en el 7º mes. Entonces Ezequías y los líderes fueron a ver los montones y bendijeron al Señor y su pueblo Israel. Ezequías les pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran en cuanto a los montones. Entonces el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le dijo: desde que la gente comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido para comer hasta quedar satisfechos, y todavía queda más, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Todos estos montones son los que ha sobrado. Entonces Ezequías ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y así lo hicieron. Todos siguieron llevando fielmente las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas. Fueron nombrados para administrar todo esto el levita Conanías y como ayudante a su hermano Simí. Conanías y su hermano Simí supervisaban a los siguientes inspectores: Jehiel, Asasaías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabed, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías. Ellos habían sido nombrados por el rey Ezequías y por Azarías, administrador del templo de Dios. El levita Coré, hijo de Imná, portero de la puerta oriental, estaba a cargo de las ofrendas voluntarias que se traían para Dios y de distribuir las ofrendas dedicadas al Señor y las cosas consagradas. Él estaba a cargo de Edén, Mijamín, Jesúa, Temaías, Amarías y Secanías, quienes estaban en las ciudades de los sacerdotes y conforme a los turnos repartían las ofrendas entre sus compañeros, tanto al mayor como al menor. Estos hacían la distribución entre los que venían diariamente a prestar sus servicios al templo del Señor, según sus turnos y oficios, siempre y cuando estuvieran inscritos en los registros familiares, donde aparecían todos los varones de 3 años de edad en adelante. La distribución para los sacerdotes se hacía conforme a los registros por grupos familiares y a los levitas de 20 años de edad en adelante, según sus oficios y turnos. Todos los niñitos, las mujeres, los hijos e hijas de los levitas, es decir, toda la comunidad estaba incluida en la distribución,
porque se mantenía fielmente consagrada en santidad. Algunos sacerdotes descendientes de Aarón vivían junto a los levitas en las ciudades y tenían tierras en distintas ciudades del país. Algunos de ellos estaban encargados de distribuir parte de la ofrenda a estos descendientes de Aarón. Se distribuía a todos los hombres y a los levitas registrados. Ezequías hizo así en todo el territorio de Judá, actuando con bondad, honestidad y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que hizo y todo lo que comenzó para el servicio del templo de Dios, lo hizo siguiendo a Dios de todo corazón y tuvo gran éxito. ¡Wow! A uno le sorprende cuando uno lee las maravillas del Señor. Bueno, ahora pasamos al capítulo 32, también del segundo libro de Crónicas, en la versión Palabra de Dios para Todos. El rey de Asiria ataca a Judá. Después de toda esta prueba de fidelidad de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, vino contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, decidido a conquistarlas. Cuando Ezequías vio que Sennacherib venía también a atacar Jerusalén, consultó con los jefes civiles y militares y les propuso cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos decidieron apoyarlo. Entonces reunieron a mucha gente, cegaron todas las fuentes de agua y el arroyo que corría en medio de esa región, para que así cuando llegaran los reyes de Asiria no encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías fortificó y reparó las brechas de la muralla, reconstruyó las torres sobre ella e hizo una muralla exterior a la que había. Hizo más seguro el sistema de terrazas de la ciudad de David y fabricó muchas lanzas y escudos. También puso jefes militares al frente de la gente. Convocó a todos en la plaza que está frente a la entrada de la ciudad y los animó con estas palabras: sean fuertes y llénense de valor. No tengan miedo y no se espanten frente al rey de Asiria y ante el numeroso ejército que trae consigo, porque hay más con nosotros que con él. De su lado está la fuerza humana, pero a nuestro lado está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y luchar nuestras batallas. El pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, mientras atacaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a Jerusalén a uno de sus siervos para que les dijera lo siguiente a Ezequías y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué confían ustedes que se quedan en Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No ven que Ezequías los está engañando y los va a llevar a morir del hambre y de sed cuando les dice: el Señor nuestro Dios nos salvará del poder del rey de Asiria? ¿Acaso no fue Ezequías el que acabó con los santuarios sobre las colinas y los altares y les dijo a Judá y a Jerusalén que solo adoraran y quemaran incienso ante su altar? ¿No saben ustedes lo que les hemos hecho a mis antepasados y yo a todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librarlas de mi poder? ¿Qué Dios de todos los de estas naciones que destruyeron mis antepasados pudo salvar a su país de mi poder? ¿Por qué creen que el de ustedes podrá salvarlos? Así que no dejen que Ezequías los engañe y les siga tomando el pelo. No le crean más, porque si ningún Dios de todas aquellas naciones pudo evitar que su pueblo cayera en mis manos o en las de mis antepasados, cuánto menos el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de caer en mis manos. Todo eso y mucho más decían los oficiales del rey de Asiria contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. También escribió las cartas en las que se insultaba al Señor, Dios de Israel, y en las que decía contra él: tal como los dioses de las naciones de los otros países no pudieron salvar a sus pueblos de mi poder, tampoco el Dios de Ezequías podrá salvar a su pueblo de mi poder. Entonces los funcionarios de Sennacherib le hablaban a gritos en hebreo al pueblo de Jerusalén que estaba en la muralla. Lo hacían para asustarlos e intimidarlos, a fin de capturar la ciudad. Les decían que el Dios de Jerusalén era igual a los dioses de los otros pueblos de la tierra, obra del ser humano. Debido a esto, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y pidieron ayuda al cielo. Entonces el rey mandó a un ángel que aniquiló a todos los soldados y capitanes y comandantes del campamento del rey de Asiria, y éste se vio obligado a volver a su país cubierto de vergüenza.
Cuando entró al templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron a espada. Así fue que el Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey de Asiria y de todos sus enemigos. Le dio paz en todas sus fronteras. Entonces mucha gente fue a Jerusalén con ofrendas para el Señor y regalos costosos para Ezequías, rey de Judá. El prestigio de Ezequías aumentó frente a todas las demás naciones. En esos días, Ezequías se enfermó y estuvo al borde de la muerte. Entonces oró al Señor, quien le respondió y quien le dio una señal. Pero Ezequías no agradeció el favor recibido, sino que se llenó de orgullo, y eso hizo enojar a Dios contra él, y también contra Judá y contra Jerusalén. Pero luego Ezequías dejó el orgullo de su corazón y se humilló junto con los habitantes de Jerusalén. Entonces, mientras Ezequías vivió, el Señor no volvió a descargar su ira contra ellos. Prosperidad y últimos días de Ezequías. Ezequías tuvo muchas riquezas y honores. Adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Hizo también depósitos para almacenar el trigo, el vino y el aceite. Mandó hacer establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Ezequías edificó también ciudades y adquirió ganado y rebaños en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Ezequías fue también el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las canalizó bajo tierra hacia la parte occidental de la ciudad de David. Así Ezequías tuvo éxito en todo lo que se propuso hacer. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron mensajeros para investigar el milagro que había sucedido en el país, Dios dejó solo a Ezequías para ponerlo a prueba y conocer todo lo que había en su corazón. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras que mostraban su fidelidad están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías murió y lo sepultaron en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Recibió honras fúnebres de todo Judá y de los habitantes de Jerusalén. Su hijo Manasés reinó en su lugar. Bueno, y ahora vamos a hacer otra lectura muy pero muy especial que hoy nos va a llenar también de gran regocijo, ¿sí? Y vamos a leer también el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Recuerda que continuamos con la PDT. Manasés, rey de Judá. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 55 años en Jerusalén. Él hizo lo que no le agradaba al Señor. Cometió los terribles pecados que cometían las otras naciones, las que el Señor expulsó del país cuando entraron los israelitas. Manasés construyó de nuevo los santuarios sobre las colinas que su papá Ezequías había destruido. También construyó altares para los Baales e hizo los postes de Aserá. Manasés adoró y sirvió las estrellas del cielo. Construyó altares en honor a dioses falsos en el templo del Señor, aquel lugar que el Señor mencionaba cuando dijo: yo pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Manasés construyó altares para las estrellas del cielo en el atrio del templo del Señor. Sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el valle de Ben-Hinón. Practicó la magia, la adivinación y la hechicería. Consultó a médium y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaban al Señor que provocó su enojo. Manasés puso en el templo del Señor, en el templo de Dios, una estatua de un ídolo que había hecho. Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón acerca del templo: he elegido a Jerusalén de entre Israel. Pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. Los dejaré si obedecen todo lo que les he mandado, toda la ley, estatutos y mandamientos que les pedí por medio de Moisés. Manasés hizo hacer a Judá y a los habitantes de Jerusalén peores maldades que las otras naciones que vivían antes de Israel en la tierra de Canaán, a las que el Señor destruyó cuando vinieron los israelitas para tomar posesión de la tierra. El Señor les advirtió a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Debido a eso, el Señor hizo que los comandantes del ejército de Siria invadieran el país. Ellos capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce.
Pero cuando se vio en semejante situación tan angustiosa, rogó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Manasés oró a Dios y él atendió su súplica y le permitió volver a Jerusalén y volver a gobernar. Así fue como Manasés comprendió que el Señor es Dios. Después de todo esto, Manasés construyó una muralla, esa muralla alta al exterior de la ciudad de David, la cual iba desde el occidente del arroyo de Gijón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó del templo del Señor los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que habían construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después reparó el altar del Señor, presentó en él ofrendas para festejar y ofrendas de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios sobre las colinas, aunque los ofrecía solo al Señor su Dios. El resto de los hechos de Manasés, incluso la oración que hizo a Dios y las palabras de los videntes que le advirtieron en el nombre del Señor Dios de Israel, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, al igual que todo lo que tiene que ver con su pecado e infidelidad, los lugares donde hizo santuarios sobre las colinas y donde colocó postes de Aserá y los ídolos que hizo antes de humillarse ante Dios, todo está escrito en las crónicas de los videntes. Manasés murió y fue sepultado en su palacio con sus antepasados. Su hijo Amón reinó en su lugar. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Poder ver cómo un hombre tenía una gran proyección, pero empezó a hacer lo malo y le fue bastante mal. Pero también lo interesante de esta lectura es que pudo orar al Señor y el Señor tuvo misericordia de él. Bueno, esta lectura tan especial del segundo libro de Crónicas nos da como resultado el tercer punto de este mensaje. Y el tercer punto es la justicia y la confrontación. Dios mismo no teme la confrontación. En este pasaje vemos cómo por su amor Dios confrontó a alguien que en esencia era un buen líder, que se volvió orgulloso, y a un líder malvado quien pudo arrepentirse. Es un alivio leer sobre un buen rey, Ezequías, que restauró el templo, lideró con su ejemplo, contribuyendo con sus propias posesiones. El pueblo respondió generosamente y el Señor los bendijo dejándoles abundante comida de sobra. Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Dios vio eso. Él tuvo una buena muestra de fidelidad. Nada de esto le evitó a Ezequías a recibir ataques, pero cuando el ataque vino de Sennacherib, Ezequías inspiró al pueblo: cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden, nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Así es, muy bien. Él se apoya, nuestro enemigo se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Así es. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. A veces experimentamos problemas en nuestra propia vida que parecen desbordarnos. Los cristianos en el Reino Unido, por ejemplo, parecen ser una pequeñísima minoría que tiene enfrente un vasto ejército de secularismo y de hostilidad hacia Dios. Pero la buena noticia es que hay un poder mayor con nosotros y que con ellos solo está la fuerza humana. Con nosotros está el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y, lo mejor, pelea nuestras batallas. Siempre existe el peligro de que el éxito lleve al orgullo. La gente mira el ejemplo de los líderes. De hecho, se supone que debemos honrar a los líderes, pero los líderes tienen que ser conscientes de que ese honor tiene la palabra peligro escrito sobre él. Si el orgullo se apodera de ti, arrepiéntete rápidamente y humíllate. Tan pronto como Ezequías triunfó, la arrogancia entró en él. Menos mal que cuando Dios lo confrontó se arrepintió de su orgullo, y Dios lo bendijo de nuevo con riquezas y con honores. Tuvo éxito en todo lo que emprendió. Entonces, misteriosamente, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón.
Era la noche oscura del alma. No te desanimes si hay veces en las que no sientes la presencia de Dios. A veces Dios calla y se hace imperceptible. Continúa siendo fiel cuando Dios pruebe tu corazón. Ezequías tenía un buen corazón. Su vida estaba llena de entrega. Y cuando murió recibió honores. La vida de su hijo parece ser totalmente lo opuesto a la suya. Manasés empezó haciendo maldades a los ojos del Señor. De hecho, es fácil pensar en alguien que haya hecho más mal. Es difícil pensar en alguien que haya hecho más mal que Manasés. Él sacrificó a su hijo en el fuego, practicó la magia, la hechicería, la adivinación, consultó a nigromantes y a los espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Pero nadie está más allá de toda redención. No importa cuán bajo hayas caído. Si como Manasés nos arrepentimos y volvemos a Dios, podemos recibir el perdón. Dios confrontó a Manasés. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y Él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Esta es una de las razones por las que me encanta visitar prisiones, dice el pastor Nicky. Nadie está más allá de la redención. Jesús lo ha hecho posible por medio de su muerte en la cruz, donde en palabras de John Edison, el amor y la justicia se unen, la verdad y la misericordia se encuentran. Vamos a orar. Señor, gracias porque en la cruz podemos ver tu amor y tu justicia juntos. Gracias porque tienes misericordia de mí. Ayúdame a mostrar tu amor y a traer justicia al mundo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a leer ahora el comentario de la pastora Pippa Gumbel. Ella hace su énfasis en Proverbios 21:9. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera, o también un esposo pendenciero. Así es, pastora Pipa, tiene toda la razón. Bueno, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. Bendiciones.